Voy a pedir que abran sus Biblias en la carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 3. Voy a leer un versículo y le voy a explicar ahora por qué me voy a enfocar un poco en lo que dice este versículo, lo que dice Pablo y lo que algunos están diciendo que dice Pablo. Dice allí, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, y la razón dice es porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Señor, te damos gracias como siempre por tu palabra. Ayúdanos a poder entenderla y a interpretarla como corresponde para dar puntilialmente a lo que el apóstol Pablo quiso expresar, movido por tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En la exposición anterior, basada en Génesis capítulo 3, subrayé cómo el enemigo, la serpiente, Satanás, todos los títulos que ustedes le quieran poner, no niega las Escrituras. A veces nosotros pensamos que cuando se trata del diablo lo que hace es tirar la Biblia por la ventana. La gente tira la Biblia por la ventana, el diablo la va a buscar y la mete de nuevo adentro. Y hemos visto la vez pasada que el diablo lo que hace es usar las Escrituras. El tema con este enemigo de la causa es que lo que hace es usar la Escritura de una manera distorsionada. Y luego también lo que vemos es que en algunos casos omite de la palabra de Dios, deliberadamente. Y en otros casos lo que hace es agregar a la palabra de Dios. Y entonces terminamos con un discurso completamente distinto al que Dios tuvo intención de transmitir a los hombres. Un argumento que se está utilizando en la actualidad cuando se trata acerca del tema del pastorado de la mujer es, y esto lo he escuchado muchas veces, la frase Dios no hace acepción de personas. ¿Lo han escuchado eso? Ya es una cosa reiterativa donde los hombres, no tanto las mujeres, pero los hombres tratando de defender esta nueva ideología, porque eso es lo que es, salen con este versículo, o mejor dicho, con esta frase, porque el versículo hay que verlo debidamente. Dios no hace acepción de personas. Y lo basan precisamente en esta declaración, y esto es lo que me llama la atención. Me estoy refiriendo a quienes hoy están militando con ese versículo. Basan esa afirmación de que Dios no hace acepción de personas, tomando nota de lo que dice el apóstol Pablo en este versículo 28 del capítulo 3 de la carta a los de Gálata o Galacia. Resulta que hay otros pasajes que también declaran esto de que Dios no hace acepción de personas. Ustedes después lo pueden ver en Hechos capítulo 10, verso 34, en Romanos capítulo 2, verso 11, capítulo 2, verso 6 de esta carta a los Gálatas, y también en Efesios capítulo 6, verso 9. Ahí encontramos a este gran hombre de Dios, o en el caso de Hechos, Lucas relatando cómo Dios ciertamente no hace acepción de personas. Sin embargo, cuando nosotros leemos esos pasajes sin prejuicios, con una mente
en blanco y no adoctrinada por las ideologías contemporáneas, notamos que ninguno menciona lo que menciona el verso 28 del capítulo 3 de esta carta a los Gálatas acerca del varón y la mujer. Ni siquiera se menciona en esos versículos esta distinción o varón, mujer y que todos son uno en Cristo. Y tampoco ninguno de esos pasajes están hablando del pastorado de la mujer o del liderazgo de la mujer en la iglesia cristiana. Entonces acá tenemos una de dos. O bien, por un lado, el apóstol San Pablo lo que está haciendo es militando hace 2000 años atrás a favor de las actuales ideologías de género, es decir, que no hay hombre y mujer cuando venimos a Cristo, o estamos interpretando mal las palabras de Pablo. Y lo que vamos a hacer es trabajar con este asunto, a ver de qué está hablando el apóstol Pablo acá, porque estamos haciendo un lío bárbaro con este versículo. Cuando nosotros observamos otros pasajes bíblicos, es muy interesante, hay muchos, pero notamos que Dios sí hace distinción entre la gente. Y antes que salte de la silla, déjeme leerle algunos versículos para que vea que hay que mirar con cuidado este asunto, ¿no? Salmo, capítulo 1, verso 6, dice, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dios ahí está haciendo distinción entre los justos y los malos. La conducta del hombre justo y la conducta, la senda se refiere al proceder, el caminar de que escogen los hombres malos. Así que Dios está diciendo esto es una cosa y estos son otra cosa diferente. Deuteronomio capítulo 7, versos 6 al 8 dice, porque tú, escuchen, eres pueblo santo a Jehová tu Dios. ¿Y cómo? ¿Y los otros? No dice todos, dice tú eres el pueblo santo. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. ¿Y cómo? ¿Y los otros? ¿Qué pasó? No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, porque vosotros eras los más pocos de todos los pueblos, sino porque Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, etcétera, ¿no es cierto? Otra vez, ahí encontramos a Dios diciendo, estos son una cosa y los otros otra diferente. Éxodos 11, versos 6 al 7. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca fue ni jamás será. Mas entre todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que hará diferencia Jehová entre los egipcios y los israelitas. ¿No hace distinción de gente? Mateo capítulo 25, versos 31 al 46, encontramos a Jesús haciendo una distinción entre los cabritos y las ovejas que son separados, hablando de la posteridad, cuando Dios decida cerrar los capítulos de la historia y juzgar a todos los hombres. Pablo, escribiendo Primera de Corintios, capítulo 6, versos 9 al 10, dice, ¿no sabéis que los injustos, y ojo acá, escucha bien esto, dice, los injustos, ¿eres justo o eres injusto? Y esto es serio porque dice allí, no poseerán el reino de Dios. No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, mejor dicho, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Aunque les parezca mentira, en esa lista estamos todos nosotros. Tal vez no has fornicado, los latinos tenemos esa cultura, esta semana hablaba con mi esposa, como en nuestra cultura latinoamericana, esto para los hombres de nuestra cultura es un deporte. Ahora, actualmente, estas ideologías dicen que la mujer también tiene que liberarse.
en lo que tiene que ver con la sexualidad. Adulterio, bueno, ya sabemos que tiene que ver con el matrimonio y todo lo demás. Pero si seguimos en la lista, hoy en la sociedad estamos atestados de afeminados, idólatras. Esto a veces pensamos que se trata de una estatua puesta en un altar, pero somos idólatras con el dinero, con la familia, con el Estado y una cantidad de cosas que reemplazan a Dios por otra divinidad, otra cosa a la cual le damos nuestros tiempos. Ladrones, estafadores, avaros, maldicientes, en fin, se dan cuenta que de alguna u otra manera todos estamos metidos en el asunto. Si no es por Cristo Jesús, nadie, absolutamente nadie de los que estamos aquí y los que hay en este planeta, nadie verá el reino de Dios. Déjenme hacer un paréntesis. Si quieres zafar de la que se viene, la hecatombe que se viene a este mundo, ven corriendo a los pies de la cruz y pide a Dios el perdón de tus pecados, porque de lo contrario, te lo estoy diciendo ahora con toda autoridad, te vas al infierno. Eso es lo que nos dice la Escritura. Claro, estos son algunos de los ejemplos que yo puedo compartir con ustedes, donde vemos que Dios hace una distinción entre la gente. Claro, uno puede decir, bueno, a ver, pastor, está bien, ok, miramos estos versículos y muchos otros y ciertamente hay una distinción. Pero lo cierto es que hay que mirar esos versículos a la luz de su contexto para poder entonces entender correcta y precisamente a qué se refiere Dios con estas distinciones que vemos a través del Antiguo y el Nuevo Testamento. Y ¿sabe una cosa? Usted tiene razón. No podemos leer esos versículos y hacer conclusiones agarrándolos fuera de su contexto. La persona que me dice, pastor, pare ahí, usted no está considerando el contexto de esos versículos, yo me pongo de pie y le doy un aplauso. Porque eso es lo que me he cansado de decir, tenemos que mirar el contexto. Así que la persona que dice, pare, esos versículos hay que mirarlo en su contexto, le digo, lo felicito. Lo que a mí me molesta es que cuando agarramos este versículo 28 de Gálatas, tiramos esa hermenéutica por la ventana. Se nos olvidó que tenemos que mirar el contexto. ¿Se dan cuenta ustedes la doble vara que hay para medir las cosas? ¿Y por qué hacemos este tipo de discriminación con las Escrituras o lectura selectiva? Bueno, justamente porque hemos sido fuertemente influenciados por las ideologías y movimientos filosóficos de esta era contemporánea que se ha metido dentro de la iglesia cristiana. Así que la generalización de esa frase, Dios no hace acepción de personas, ha dado lugar hoy al presente a que toda persona se levante y diga, yo tengo el derecho de ser pastor de la iglesia. Y es por eso que hoy tenemos no solamente mujeres, sino homosexuales, lesbianas. Ahora tenemos, por ejemplo, personas que tienen disforias o problemas con identidad o de transespecie. El otro día estaba mirando un video que no sé si es reírme o echarme a llorar, de una señora que andaba galopando por el campo diciendo que se identifica como un caballo. ¿Qué tal si esa persona dice, yo también tengo el derecho de ser pastora de la iglesia y predicarle el evangelio a todos los que se identifican como caballos? ¿Quién se levanta y dice, no señor, no tiene el derecho? ¿Con qué autoridad digo, no señor, usted no tiene el rol en la iglesia, Dios no le dio ese rol? Cuando en realidad lo que estamos haciendo es cabalgando en estas ideologías y otorgándole el derecho, no el privilegio, sino el derecho a las personas de violentar lo que Dios ha diseñado por derecho propio. Bueno, pero eso es el mundo y la sociedad en la que estamos viviendo todos nosotros. ¿Acaso cuando Pablo dice allí, no hay judío ni griego, dejaron de existir las distinciones étnicas? Eso es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Él era un judío, dejó de ser de nacionalidad judía o de nacionalidad romana, nació como un ciudadano romano. Dejaron de existir cuando Pablo dice no hay siervos ni libres. Quiso decir que en su época Roma lo que hizo es exterminar con un movimiento de pluma y borrar el asunto de que existen siervos y libres en Roma.
Cuando Pablo dijo no hay varón ni mujer, significa que acá en la congregación somos toda una sola masa, una mazamorra. Ya no hay hombres y mujeres en nuestra congregación. ¿Usted está casado, hombre, con qué? ¿Y usted, mujer, con qué está casado? ¿No está casado con un hombre? ¿No está casado usted con una mujer? ¿De qué estamos hablando? A ver, cuando Pablo dice estas palabras y le aplicamos esas tendencias o esas ideologías que abrazamos en la actualidad y se metieron dentro de la iglesia, ¿le adjudicamos a Pablo la eliminación de toda distinción dentro de la sociedad? Curiosamente, eso es precisamente lo que hoy estos colectivos ideológicos promueven dentro, desgraciadamente, porque una cosa es, ya lo dije hasta el cansancio esto, ¿no? Que lo hagan afuera, en el mundo, se puede entender. ¿Qué podemos esperar de la sociedad? Pero que ahora esto se haya metido dentro de la iglesia es una catástrofe colosal. Y sin embargo, eso es lo que estamos recibiendo hoy. Siempre hubo y siempre va a haber judíos y no judíos. Siempre va a haber gente que sirve y gente que son servidos. Tal vez no en la misma forma que hace 2000 años atrás, pero todavía hoy tenemos personas que en este mundo sirven. Inclusive la esclavitud sigue en algunos rincones del mundo. No me quiero meter en eso porque es meterse en otro tema. Pero gente que está haciendo, el gran problema de la esclavitud sexual o la esclavitud sexual en Latinoamérica, donde se exportan jovencitas que son secuestradas a otras partes del mundo. Eso es un problema real en nuestro continente. Significa que porque Pablo escribió eso, dejaron de existir los siervos y los que se hacen servir. ¿Dejó de existir el hombre y la mujer porque Pablo dijo esas palabras? Es decir, no hay estas diferencias porque ahora somos uno en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta que estamos haciendo mal las cosas? Para empezar, el apóstol San Pablo en esta carta en ningún momento afirma hacer algún tipo de referencia al pastorado de la iglesia, ni de hombres ni de mujeres. Usted se lee toda la carta y usted ve que Pablo no tuvo la intención de sentarse a escribir y enviar la carta para tratar el tema del pastorado y, repito, menos todavía el pastorado de la mujer en la iglesia contemporánea. Hacer eso es agarrar las escrituras e interpretarlas como a nosotros se nos da la gana. Hacer exactamente lo mismo que propuso la serpiente. Lo que hace es, de alguna forma, es distorsionar las escrituras o quitar de las escrituras o agregarle a las escrituras ideas que no subieron a la mente de Dios. Con ese criterio podemos hacer un desbarajuste con la palabra de Dios. Pablo, cuando escribió Filipenses, en el capítulo 4, verso 13, dice: todo lo puedo en Jesucristo que me fortalece. Yo hago una oración, salgo afuera, agarro la primera camioneta que está estacionada y la levanto en el aire. Porque la Biblia me dice eso, ¿no es cierto? Todo lo puedo en Cristo que me da la fuerza. Hoy tenemos personas que se suben al cuadrilátero a romperse la nariz con otro boxeador o otro luchador y se tatúan: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Incluso se arrodillan a orar. No sé qué es lo que le piden a Dios: por favor, dame la fuerza para romperle la crisma al que está delante mío. Y la gente aplaude eso, Ojo. En el deporte hoy tenemos un montón de gente que está como romantizando esto cuando vemos a los jugadores arrodillándose en la cancha para orar a Dios. ¿Qué oramos? Dios nos mandó a orar que dame una buena patada para meter 5 goles. Claro, miramos eso y vuelvo a repetir, nos hemos dejado llevar por este movimiento social. Es romántico, es hermoso ver a ese cristiano que está orando pidiendo a Dios: dame 5 goles. Permite que levante la Copa del Mundo o la medalla de oro en las Olimpiadas. Nos parece tan cristiano eso. De una cosa, ¿dónde ves tú en la Biblia que nos pide Dios que hagamos eso? ¿No dice la Biblia que vayamos y hagamos discípulos? En tal caso me impresionaría si las personas hoy, en medio de un campo de juego, se arrodillan, oran y se paran y empiezan a predicarle a toda la multitud que está ahí parada, incluyendo sus compañeros de juego. Eso me impresiona. Pero no. A nosotros hoy nos impresiona ver este tipo de espectáculo. Nos emociona, nos enternece. Y bueno, así le va a la iglesia.
A ver, Salmo 82, verso 6 dice, yo dije, vosotros sois dioses. Listo, tenemos una tendencia religiosa, no una secta, que sostiene que todos sus adeptos son dioses. No lo puedo hacer yo, después de todo está en la Biblia. La Biblia dice, tomando esto fuera de contexto, somos dioses, así que tenía razón este señor Dinero Sol, por poner el nombre para no meterme en lío, porque ahora lo demandan a uno. Dinero Sol dice que somos dioses juniors. Es bíblico el hombre. Tú eres junior, porque eres un hijo de Dios. Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Se me arrodillan todos aquí adelante y por favor me dan pleitesía porque la Biblia dice que yo soy un rey. ¿Quién me discute que eso no está en la Biblia? Isaías 53:5, por su llaga fuimos nosotros curados. Yo todavía sigo luchando con mi dolor de espalda, mi problema de rodillas, así que no sé qué pasó con las llagas de Jesús en ese caso. Muchos de ustedes tienen diabetes y colesterol y una mar en coche, y sin embargo no pasó nada. Eso pasa porque estamos agarrando los versículos para la chacota, fuera de contexto, y cualquier cosa le podemos hacer decir a la Biblia si trabajamos con la Biblia en esos criterios. Hermano, la carta a los Gálatas, esta carta no fue escrita con el propósito de abordar el tema de los roles dentro de la iglesia cristiana y en especial una confirmación de la legitimidad del pastorado de la mujer en el siglo XXI. Los que están echando mano de ese versículo para justificarlo y encima no agarran el versículo, simplemente se agarran de no hay varón ni mujer porque todos somos uno en Cristo. Lo demás no interesa, no viene al caso, no aporta al argumento que se está levantando en la iglesia. El tema central de toda la carta es una defensa del Evangelio de Cristo. Es una pena que todos no vinieron al estudio que se hizo en la escuela dominical por meses acerca del contenido de la carta. Se lo perdieron, porque ya se está terminando. Pablo lo que hace es defender la integridad del Evangelio y en especial está tocando el tema de un ataque directo a la justificación por la fe, que es lo que él predicaba. Se habían metido algunos individuos que venían con una idea distorsionada acerca de la justificación, indicando que ciertamente tenemos que venir a Cristo, pero luego tenemos que ser personas que se circunciden, que guarden la ley y por supuesto que activen los ritos y ceremonias propias del pueblo judío hasta la venida del Señor Jesucristo. Así que esto fue un serio problema en la iglesia primitiva, no solamente en Galacia, sino en las otras iglesias. Y Pablo tuvo que escribir las cartas para poder frenar este tipo de gente que se metía, estas fuerzas que tenían ideas distintas a las que predicaban los santos hombres de Dios. El verso central, que más o menos reduce toda la tesis de la carta, es el capítulo 2, verso 16, donde dice Pablo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por qué? Dice, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¿No lo entienden? 2 veces dice el apóstol Pablo en esa declaración la idea central de toda la carta. Les está diciendo, después que estos judaizantes venían y decían, no señor, ustedes se van a justificar si guardan la ley. Pablo 2 veces dice, no. El hombre no se justifica por medio de la ley. Esa es la tesis, el tenor de toda la carta que Pablo envió a los Gálatas, de principio a fin. Nada tiene que ver en ningún lugar en la mente del apóstol Pablo y en la inspiración el tema del pastorado femenino o su participación en el liderazgo de la iglesia. Digo yo, pero a ver, ¿dónde encontramos esa afirmación en el contenido de la carta? En el capítulo 5, verso 1, nos presenta el objetivo. A ver, ¿a dónde apunta este hombre? Después de presentar cuál es el tenor de la carta, ¿qué es lo que quiere ahora de los que la leen? ¿Qué es lo que quiere motivar? A ver, ¿para qué me envía la carta? Pablo, ¿qué es lo que quieres de nosotros los de Galacia?
Y Pablo dice, capítulo 5, verso 1, que estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ese es el gol. Cuando vamos ahora al capítulo 3, que es este capítulo donde está contenida esta declaración del verso 28, la idea central que resume todo el capítulo está allí en el verso 11. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Por qué? Dice, porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué estoy haciendo acá? Fíjate que te he reducido en 3 puntos el contenido de toda la carta. Eso es hermenéutica. Reducir toda la idea, la interpretación de la carta a los Gálatas sin tanta vuelta en 3 puntos claves. Tienes allí, por un lado, la tesis de la carta, capítulo 2, verso 16. La justificación por medio de la fe. El propósito de la carta, capítulo 5, verso 1, que no vuelvas a esclavizarte al rigor de la ley, pensando que por la ley te vas a justificar. Y segundo, la afirmación teológica de la carta, capítulo 3, versículo 11, donde el hombre dice, el justo por la fe vivirá. Ahí está. Tesis, número 2, propósito, número 3, tema teológico. ¿Dónde está el pastorado de la mujer? Se lo metemos a la carta. Las ideologías hoy a las cuales nos subimos a cabalgar, bueno, ahora las traemos y la introducimos a las Escrituras. En resumen, ese es todo el contenido de la carta. Yo me pregunto, a ver, ¿en qué momento tú encuentras a Pablo insinuando, en este caso, la legitimidad del pastorado de la mujer en la iglesia contemporánea basado en esa declaración del versículo 28 del capítulo 3? Sin embargo, tenemos una legión de gente que hoy repite hasta el hartazgo este versículo para justificar este movimiento ideológico. En la sección que nos interesa ahora, que va desde el versículo, fíjate en tu Biblia, sígueme con la Biblia, versos 19 al 29, es donde está insertado ese verso 28. En esa sección, Pablo lo que va a hacer es responder a una posible pregunta de algún interlocutor que pueda, después de haber escuchado o haber leído al apóstol Pablo, que dice, a ver, Pablo entró a Galacia, predicó el evangelio, les habló que el hombre es justificado por la fe. Vienen después unos judíos judaizantes que decían, mire, escúcheme, lo que dice Pablo está mal o está a mitad de camino, pero la idea central acá es que tú tienes que aceptar a Cristo, pero tienes que guardar la ley, te tienes que circuncidar, porque si no, no te vas a justificar. Así que tienes que guardar la ley. Claro, cuando Pablo escribe y dice, no señor, no puedes justificarte guardando la ley, sino por la fe en Jesucristo, uno puede decir, pero ¿y entonces me pueden explicar para qué caray sirve la ley? ¿Por qué Dios, a fin de cuentas, si la ley no juega ningún propósito, a fin de cuentas, en cuanto al tema de la justificación o la salvación, ¿para qué Dios se rompió el alma escribiendo en las tablas la ley? Entregar la ley al pueblo. ¿Para qué tenemos el Antiguo Testamento? Y eso es lo que el apóstol Pablo va a pasar a responder. El objetivo de esa sección es responder entonces, ¿para qué sirve la ley? No para qué sirve el tema del pastorado femenino. Estamos haciendo que Pablo diga algo que ni le subió a la mente. Y entonces lo que va a hacer el apóstol Pablo en esta sección, en estos versículos, es precisamente responder a esa pregunta. Hacernos entender entonces ¿para qué sirve la ley? ¿Qué propósito tuvo la ley? No si la mujer puede o no ser pastor en la iglesia. Ante todo, noten que Pablo está afirmando que la ley sí sirve. No está diciendo, escuchen, ustedes descarten completamente la ley. La ley tiene su utilidad, pero hay que entender para qué, cuál es la utilidad o el propósito de la ley. Y entonces lo que este hombre va a indicar es ¿para qué sirve entonces? Y la primera cosa que indica, y en el verso 19, es que la ley sirve para manifestar las transgresiones tuyas y mías, ¿sí? De todo ser humano. Es una especie de cartel a vivos colores que dicen que estamos en problemas.
Noten que dice este hombre, otra vez en verso 19, la ley fue añadida a causa de las transgresiones. Mi pregunta acá es, ¿por qué usa la palabra añadida? ¿Por qué no dice introducida, que hubiese sido perfectamente claro? Pero dice, fue añadida. ¿Añadida a qué? ¿Agregada a qué? Cuando usa ese término. Lo que está indicando es que la ley no fue parte integral del plan de Dios, o la parte original del plan de Dios en lo tocante a la redención del hombre. Lo que estoy tratando de decir con esto es que la ley no tenía nada que ver con el propósito de Dios de redimir al hombre. Siempre la redención estuvo plasmada en el hecho de poner la fe en aquel Cordero de Dios que fue preparado o inmolado desde antes de la fundación del mundo para salvar lo que se había perdido o lo que se va a perder si lo miramos en la perspectiva del tiempo. La Biblia jamás, Dios nunca dijo que en algún momento va a introducir un medio paralelo a la redención en Cristo con o por el cual nosotros podemos obtener la salvación, llámese la ley. Así que el plan original de Dios siempre fue la redención puesta en Cristo Jesús por medio del ejercicio de la fe. Así que fue un elemento temporal que se introdujo en el plan de la redención para cumplir un propósito específico en el tiempo. En otras palabras, la ley fue introducida para revelar la realidad y la gravedad del pecado de la criatura caída y por qué razón necesita entonces ser redimida o rescatada por Dios, porque el hombre por sí solo jamás va a poder justificarse delante de él. La ley me denuncia que soy culpable. La ley expone que soy un transgresor. Nunca dijo la ley, te voy a salvar. Si haces lo que dice la ley, te salvarás. No, la ley fue dada para hacernos conscientes de la desesperación en la que nos encontramos por causa del pecado y cómo necesito a Cristo para la salvación y la vida eterna. Noten que el verso 19, en la tercera parte, dice hasta. La ley fue adherida o añadida hasta que la simiente apareciese, dice allí, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. En la actualidad, lo que nosotros hacemos con la ley esa, que tenía, según el apóstol Pablo, que tiene toda la autoridad para hablar de esto, que fue adherida justamente para exponer nuestras transgresiones. Hoy lo que hacemos, agarramos esa misma ley de la que está hablando el apóstol Pablo y la usamos para empoderar a la gente. La ley la echamos manos del Antiguo Testamento y lo que hacemos ahora en estos movimientos ideológicos es empoderar a la mujer y a los hombres también. Pero en este caso a la mujer, para que sea una guerrera. El otro día escuchaba a una predicadora decir que si tu esposo no te trata como una reina, dile que se haga las valijas y se vaya de la casa. Qué bien, qué buen consejo, ¿eh? Díganme ustedes, señoras, ¿cuándo la Biblia dice que ustedes deben ser tratadas como reinas? ¿O que los hombres tienen que ser tratados como un faraón? ¿Quién nos creemos que somos? Hay un solo rey, y es Cristo el Señor. Y nosotros todos, hombres y mujeres, sus súbditos. A Él se va a doblar toda rodilla. ¿Cuándo nos dice la Biblia que tenemos que tratar al cónyuge como una reina o como un faraón? Pero nos hemos vuelto locos. Que sea mi consierva, mi hermana, mi esposa, a quien tengo que proteger, tengo que proveer, ya vamos a mirar esas cosas. Pero que ahora lleguemos al colmo de decir, si tu marido no te trata como una reina, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que arrodillarme, besarle los pies? ¿Tengo que tratar a la mujer como una reina? Pero pensamos un poco en lo que estamos afirmando en las congregaciones. Y ahí tenemos a esta persona, pastora, apóstola, profeta, y cuántos títulos se le metió encima. Dice, si tu marido no te trata como una reina, échalo a patadas. Diles que se haga la valija y se vaya. Y Dios te va a proveer. Encima mete a Dios en el lío. Dios te va a traer otro hombre que te trate como una reina. Y multitudes siguen a esa persona.
Lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto. Bueno, que alguien me redarguye con Biblia abierta, a ver si lo que estoy diciendo está mal. Mujer, perdóname la honestidad cruda, pero tú no eres una reina. Tú eres la ayuda idónea de tu esposo. Tú eres la hermana de tu esposo en Cristo. Tú eres la compañera de toda una vida de tu esposo. Tú eres la persona a través de la cual con tu esposo Dios se glorifica. Él es el rey. No es tu esposo, no es tu esposa, no son tus hijos. Dios es nuestro rey. A Él le debemos honor, a Él le debemos la gloria, a Él debemos darle el punto central en nuestras vidas y todos debemos caer de rodillas delante de nuestro bendito y glorioso Rey. Bajémonos de ese pedestal en el que nos han metido las ideologías contemporáneas. Bueno, no. Se usa la ley entonces no para apuntar las transgresiones en las que hemos caído, sino para empoderar a la mujer. No, Señor, la ley no te empodera, la ley te expone delante de Dios. La segunda cosa que dice el apóstol Pablo en cuanto a la utilidad de la ley es que sirve como tutor hasta llegar a Cristo. Otra vez, ¿para qué sirve la ley? Bueno, uno, para mostrarnos o exponer nuestras transgresiones. Y segundo, ahora que quedamos en problemas, es el que nos agarra de la mano y nos lleva no a la ley, sino que nos lleva la ley a aquel que puede rescatarnos. Verso 19, en la segunda parte, otra vez que dice, hasta que viniese la simiente o aquel a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles, etc. Y en el verso 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados no por la ley, sino justificados por la fe, es decir, ese ejercicio de confianza en la persona y en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, siendo que la ley, según la teología de Pablo, no justifica, sino que más bien expone nuestra incapacidad para justificarnos, lo que hace ahora es esa ley llevarnos de cabeza a los pies de Cristo Jesús, que sí ahora puede, a través de su obra, obtener el perdón para nuestras vidas y por ende ser justificados por el Señor o declarados justos en los méritos de Cristo Jesús. Así que la fe entonces es ejercitada en ese acto de confianza en la persona y en la obra que llevó Cristo a cabo en la cruz del Calvario. Macanudo, ¿entendieron eso? Esas son las dos cosas que responde el apóstol Pablo. Repito, no aparece nada del pastorado de la mujer. Bárbaro, pero ¿y cómo encaja el verso 28 ahora en esto que está diciendo el apóstol Pablo en el contexto? Porque el propósito es tratar de ver cómo metemos el verso 28 y lo entendemos en su debido contexto, la forma en que el apóstol Pablo se movió a escribirlo. Y es obvio que Pablo no trató el tema del pastorado ni del hombre ni de la mujer en este contexto, en estos versículos, sino que responde a la pregunta, ¿para qué sirve entonces la ley? Y eso es lo que está haciendo este hombre. Lo que Pablo está tratando de hacer es aclarar el principio fundamental que existe entre la relación de la ley y la fe que nosotros ponemos en Cristo Jesús. Pablo nos está diciendo en líneas generales que Dios anticipó, previó y organizó que la justificación sería por medio de la fe, no por medio de la ley. Y por otro lado, Dios anticipó que la justificación incluía a los no judíos también. Y esto es importante en el contexto, ahora sí, social en el que se vivía, porque los judíos, en lo tocante al tema de la salvación, estaban, yo no sé por qué, pero estaban creídos que solamente ellos tenían el privilegio y el derecho de ser salvos. Es decir, los griegos, todos los que no fuesen judíos, no tenían ningún tipo de oportunidad. Tú y yo estaríamos fritos en estos. El judío decía, usted quiere ser salvo, tiene que hacerse judío, se tiene que circuncidar,
Tiene que guardar la ley, ahora aceptar a Cristo, pero seguir guardando la ley y guardar todos los ritos y festividades propios de lo que promovía esta gente. Así que, claro, el apóstol Pablo cuando se encuentra con esa cosa dice, no, esto hay que desmantelarlo, hay que deconstruir esta ideología. Está totalmente equivocada. Dios, desde el principio, no planeó la salvación de un grupo étnico, sino que la salvación era para todos los hombres. Que escogió un grupo étnico para eventualmente traer al Salvador es otra cosa. Pero eso no es lo que enseñaban los judaizantes. Los judaizantes decían, si no te haces judío, no tienes chance. Por eso Pablo dice, señores, no hay judío ni griego, o judío y no judío. No hay ninguna distinción en el plan eterno de Dios. En cuanto a los siervos y esclavos, exactamente lo mismo. Estas personas pensaban, los judíos decían, y esto lo encararon cuando Jesucristo todavía estaba predicando en la tierra, hasta allá en el Evangelio de Juan, cuando el Señor dijo, la verdad os hará libres, y estos dijeron, nosotros nunca fuimos esclavos de nadie. El judío pensaba que nunca había sido o había estado en servitud. Cuando miramos la historia del Antiguo Testamento, más de una vez estuvieron bajo servitud. Y ni hablar de la servitud del pecado, que es la peor y la más tiránica de todas. Y Jesús está diciendo, ustedes son esclavos, ¿cómo no? El judío tenía esta idea. Nosotros no somos esclavos. Pablo dice, no hay esclavo, no hay libre. Y en cuanto a la mujer, exactamente lo mismo. El judío tenía esta idea que el pecado entró por una mujer, por lo tanto es un personaje o ciudadano de segunda clase. El judío tenía un concepto muy bajo de la mujer. Y los judaizantes venían con esa idea. Por eso es que los hombres solamente se circuncidaban en la nación. Consideraban que como no había mandato para circuncidar la mujer, entre otras cosas, la mujer era un personaje en la sociedad de segunda clase o segundo rango. Y Pablo lo que está diciendo es, no existe en el Señor ese tipo de distinción. El hombre no es de segundo rango. El hombre y la mujer son iguales delante del Dios Todopoderoso. Así que lo que está diciendo el apóstol Pablo es que en lo tocante a la justificación, no en cuanto a los roles dentro de la iglesia, en cuanto al tema de la salvación, todos somos iguales y somos uno en Cristo Jesús. Los gálatas era una cultura que estuve investigando un poco sobre esto, son de influencia del norte de Europa en aquel entonces. Y tenían una costumbre un poquito diferente a la de los judíos. El estatus de la mujer en Galacia era un poco más alto que el que le daban los judíos, incluso los romanos. Los romanos tenían a la mujer también como una mujer sujeta, sometida, aunque ya se empezaban a ver movimientos ideológicos de las mujeres que estaban empezando a soliviantarse con este tipo de cosas. Pero bueno, Pablo lo que estaba mostrando es que no está atado a los movimientos culturales, que cuando venimos a Cristo la cultura de los hombres se va por la ventana y entra la cultura del cielo donde todos somos iguales. Así que el verso 28, al fin de cuentas, lo que hace finalizar esta sección con estas afirmaciones gloriosas. Número 1, la igualdad en Cristo. En Cristo somos todos iguales, en lo tocante a la justificación. Entiendan bien eso, el tema de toda esta sección es la justificación. No metas otra idea. No está hablando, somos todos iguales para el pastorado, pero no está hablando del pastorado ni en esta sección ni en ningún lugar de la carta. Es en lo tocante a ser declarado justo en los méritos de Cristo Jesús. En ese acto de justificación no existen disposiciones étnicas, no hay judío, no hay griego, no hay estatus social, no hay un asunto de género entre hombre y mujer. Todos somos por la fe igualmente hijos de Dios, de la familia del cielo. Y la inclusión a esa familia de Dios no depende en absoluto de la obediencia a la ley o alguna disposición o posición social o cultural o personal o cosas por el estilo como se promueve en la actualidad. La segunda cosa que vemos es que todos los creyentes forman parte o formamos parte de una comunidad única o sui generis. Todos somos miembros de la iglesia, de la misma manera. No hay diferencia alguna delante del Señor. Los hombres y las mujeres, grandes y chicos, no importa la edad,
No importa a qué te dedicas a trabajar, cuánto tiempo estás en la iglesia, todos somos miembros de la iglesia de Cristo Jesús si has aceptado a Cristo como Salvador personal. Nada tiene que ver las funciones dentro de la iglesia, sino las posiciones que tenemos en la iglesia de Cristo Jesús. Y la tercera cosa es la unidad que tenemos ahora en Cristo Jesús. Somos un solo pueblo. Somos una sola y única familia. Así como en una casa tenemos, en una familia tenemos personas que forman parte de ese nicho familiar, pero tenemos diferentes roles. Tenemos el rol de un padre, el rol de una madre, el rol de los hijos, hasta el rol de la mascota si quieren. Así que cada uno tiene su rol, pero todos ahora somos una unidad compacta y miembros de la familia, pero desempeñan diferentes roles. A eso apunta el apóstol Pablo. Tenemos diferentes roles, pero todos somos uno en la familia. Todos somos justificados, todos somos parte del pueblo de Dios por causa de la persona y obra de Jesucristo. Entonces te das cuenta que este pasaje, interpretado como corresponde, siendo honestos intelectualmente con lo que está tratando de decir el apóstol Pablo, se refiere a la igualdad espiritual de los creyentes y el acceso a la salvación en Cristo Jesús, no al pastorado y mucho menos o específicamente al pastorado femenino del siglo XXI. Pablo no toca para nada el liderazgo en la iglesia en esta carta. Y sin embargo, hay un ejército hoy de gente que usa este versículo, no el capítulo, el versículo 28, diciendo Dios no hace acepción de personas, que ni siquiera es eso lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. El introducir el tema del pastorado femenino en esta carta es sencillamente manipular las Escrituras. Obviamente estamos haciendo exactamente lo mismo que hizo la serpiente cuando propuso ese plan nefasto a Eva y luego a Adán. Lo que agarró es las Escrituras, lo que Dios, no las Escrituras, pero lo que Dios había dicho, después eso se plasmó en las Escrituras. Y lo que hizo fue obliterar la palabra de Dios. Lo que hizo es omitir cosas que dijo Dios. E incluso agregó cosas que Dios ni siquiera había pensado. Acuérdense que la serpiente respondió a la mujer. Le pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho? Y le dice, no es cierto, es mentira. No vas a morir. Bueno, eso es lo que está sucediendo. Yo estoy dando este mensaje y hay mucha gente que va a decir, no es cierto, no es así, no es eso lo que dice la Biblia. Así que el pasaje se refiere a la igualdad en términos de salvación y posición espiritual, no la igualdad de género en términos de roles específicos dentro de la iglesia cristiana. Cuando se trata de la interpretación, y esto es algo que el apóstol Pedro ya nos puso en aviso hace 2000 años atrás, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener cuidado qué es lo que decimos y tenemos que tener cuidado qué es lo que absorbemos, qué es lo que escuchamos. El apóstol Pablo en la segunda carta, hablando a los creyentes de la problemática de la interpretación, había algunos que estaban agarrando las cosas que decía el apóstol Pablo y estaban haciendo un lío tremendo. Y Pedro le dice, casi en todas sus epístolas, hablando de Pablo, hablando de estas cosas, y ahí lo que tenemos que hacer, y te remito que vayas a casa, leas a qué se refiere con esas cosas, ahora no me alcanza el tiempo para hablar de todo eso, pero Pedro está diciendo de esas cosas que hablaba el apóstol Pablo, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. Mira qué interesante, ya estamos viendo este problema hace 2000 años atrás, donde había personas que agarraban las palabras del apóstol Pablo plasmadas en sus cartas, y había ya personas indoctas que no estaban capacitadas y torcían las Escrituras. Cuando hablaban de lo que escribía Pablo, lo hablaban distorsionadamente, no era Pablo hablando, es lo que la gente quería que Pablo diga. Ya ese problema estaba presente en la iglesia primitiva y Pedro escribe diciendo cuidado con esto.
Indoctos que van a agarrar las cartas de Pablo y las van a tergiversar, las van a torcer. Y no solamente eso dice, pero también como las otras escrituras. O sea que no solamente agarraban lo que escribía Pablo, el Nuevo Testamento cuando escribe Pedro todavía no está compaginado. Se trata de cartas circulantes. Pero ya estaba compaginado todo el Antiguo Testamento. Y no solamente torcían a Pablo, sino que agarraban toda la ley, todo el Antiguo Testamento y también lo tergiversaban, como hacían los judíos en Galacia. Y como hacen muchos hoy que se suben al púlpito y agarran el Antiguo y Nuevo Testamento para justificar ideologías populistas que se han metido ahora dentro de la iglesia cristiana. El apóstol Pablo, cuando le escribió a Timoteo, dejándolo en Éfeso para que hablaba de las enseñanzas que le había transmitido y le dice a este joven: de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Personas que agarraban las cosas que enseñaba el apóstol Pablo y se apartaron de esas cosas, y lo que hacían era hablar y hablar y hablar, puros sofismas. Palabrerías sin contenido, eso es lo que significa la frase vanas palabrerías. Hablaban muy bien, a lo mejor tenían una elocuencia tremenda, un carisma hipnotizador, pero eran todas palabras sin contenido, sin sustancia teológica. Dice este hombre, queriendo ser doctores de la ley, sin entender de lo que hablan ni lo que afirman. Hoy estoy pero hasta acá arriba con personas que se creen expertos en hermenéutica, en interpretación de la Biblia, y agarran estos versículos arrancados de su contexto. Personas que se creen que son profetas, teólogos de Dios, y no saben lo que afirman, no saben de lo que hablan. Y no es tanto que me molesta lo que dicen estos sinvergüenzas, sino que el pueblo le dice amén a la mentira. Eso es lo que me entristece, eso es lo que me indigna. Segunda de Timoteo 2:15 le dice el apóstol Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿De qué forma? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Bueno, ¿qué debe hacer ese obrero? Dice que traza bien la palabra de verdad. La palabra usar, en este caso, habla de cortar rectamente, la palabra griega. Da la idea de ese trazo de aplomado, a escuadra, de mirar correctamente las Escrituras, entenderla para promover la enseñanza que Dios tiene en mente. No cualquier cosa o lo que dictan las ideologías de turno. En el libro de Hechos, capítulo 17, verso 11... el apóstol Pablo, nos dice Lucas, visitó la ciudad de Tesalónica. Y fue con el mismo mensaje que fue a todas las iglesias que tenemos en el Nuevo Testamento. Tuvo que salir corriendo de Tesalónica. La gente, en lugar de sentarse y decir, y no es que no se conocía la palabra de Dios, porque los judíos proselitistas se fueron dispersando por todas partes, esto se llama dispersión judía, anduvieron por todas partes, había judíos por todos lados. Y había sinagogas y judíos en Tesalónica también. La gente, cuando escuchó predicar a Pablo, en lugar de decir, bueno, a ver, vamos a escuchar a este señor que está diciendo porque viene en nombre de Dios, lo sacaron casi a patadas. Tuvo que salir corriendo. Se armó un lío tremendo. Se soliviantó toda la sociedad para linchar a este hombre. Se tuvo que ir. Y entonces se va a Berea. Son dos ciudades de la provincia de Macedonia. Berea quedaba más o menos unos 70 o 75 kilómetros de Tesalónica. En aquellos días, para transitar esos kilómetros se tardaba más o menos, depende del medio de locomoción que utilizaba la gente, unos día y medio, 2 días si uno se quedaba a dormir y a comer en algún lugar, unos 2 días de tránsito se iba, por ejemplo, caminando. Y el apóstol Pablo llegó a esta ciudad de Berea y nos dice Lucas que estos, la gente de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Y por qué? Bueno, uno dice porque recibieron la palabra de Dios. Los de Tesalónica la rechazaron. Ellos tenían su propia interpretación, los judíos, y a los proselitos que querían enganchar, enseñaban lo mismo que enseñaban estos judaizantes en Galacia. Te vas a justificar si te circuncidas, si guardas la ley, las fiestas, los ritos, cuando en realidad nadie se justifica por medio de la ley. No solamente eso, pero dice que lo hacían con solicitud. Solicitud.
La tercera cosa es que escudriñaban la Escritura. 3 cosas. Escudriñaban la Escritura y dice, número 4, lo hacían cada día. 4 detalles interesantes. Número 1, recibieron la palabra. Luego dice que lo hicieron con pasión y entusiasmo, con urgencia. Eso es lo que quiere decir el concepto solicitud, la urgencia por entender las Escrituras. Dice que escudriñaban, empezaron a correr las páginas, a meterse adentro. Y lo hacían todos los días, no que lo dejaban para el domingo o para el sábado. Todos los días se sentaron para ver si lo que Pablo estaba predicando era así como él lo decía. Es decir, lo interesante es ver que estos de Berea lo que hicieron no es venir con sus ideas a escuchar a Pablo y tratar de ver si coincidía Pablo con su manera de pensar. No, señor, lo que hicieron es borrar el cuaderno. Dejar todas las ideas a un lado y decir, vamos a empezar con papel y lápiz desde cero y vamos a ver si lo que está diciendo este hombre es compatible con la palabra de Dios y a reescribir la voluntad de Dios, qué es lo que Dios revela en su palabra. Y es por eso que estos de Berea fueron mucho más nobles por lejos a la gente de Tesalónica. ¿Sabes una cosa? Hoy los creyentes, en lugar de agarrar estas cosas que les estoy diciendo con las Escrituras, como lo hicieron los de Berea, lo que hacemos es exactamente lo mismo que hizo la gente de Tesalónica y terminan persiguiendo a los predicadores de estas verdades. Empezando por Pablo y todo el ejército, incluso de mujeres que hoy, gracias a Dios, se están levantando y están defendiendo la doctrina paulina en este asunto. He escuchado muchas mujeres que le están hablando a las mujeres diciendo, termina con esas ideologías, bájate de los púlpitos, haz el trabajo por el cual Dios te ha diseñado. Un ejército de mujeres extraordinarias que nos están enseñando a los hombres a volver a las bases. Mujeres que están hablando a través de los medios y llamando a ejércitos de mujeres, no a ser reinas, sino siervas de Cristo Jesús, a servir a causa de la cruz, a llamar a las almas a Cristo Jesús para salvación y vida eterna. A esas mujeres yo aplaudo. Esas son las mujeres de Cristo. Esas son las mujeres que dice Dios. Esas son las guerreras. Pero las guerreras del Evangelio, no de una ideología militante, que lo que está haciendo es deteriorar la condición feminista de la mujer y arruinarla como ser humano, según el diseño divino. Ojalá que los que escuchan esta serie de mensajes que estoy dando sean tan nobles como la gente de Berea. Incluso las pastoras de la iglesia que tal vez estén escuchando algunas a través de la cámara, que tengan esa nobleza de decir, ok, bueno, voy a dejar mis ideas a un lado, voy a volver a las Escrituras, no lo que yo digo, sino lo que dice las Escrituras y vuelve a escribir el cuaderno. Y Dios te va a revelar cuál es el propósito, cuál es el plan para tu vida, cuál es el rol por el cual te ha diseñado. Me temo que esa nobleza que vemos en Berea hoy es uno de los atributos que está carente en la iglesia contemporánea, que ha caído bajo el embrujo o el hechizo de la serpiente, que de la misma manera que hizo caer a Eva en el huerto del Edén, hoy mediante su manipulación de la palabra de Dios, también sean engañados y terminen siendo como los de Tesalónica, persiguiendo a los predicadores, hombres y mujeres que defienden la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pongamos nuestra fe de una vez por todas en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y como dice el apóstol Pablo, dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y déjame hacer un paréntesis, si tú todavía no arreglaste tu condición delante de Dios, te imploro en el nombre de Cristo que entregues tu vida, que dejes que Dios te declare justo en la justicia de Cristo Jesús. Porque si tú haces caso omiso a lo que dicen las Escrituras, tu futuro es un futuro eterno de condenación, de tinieblas. Y no vas a poder hacer absolutamente nada, jamás de los jamases, para cambiar esa condición. Estamos todos los seres humanos, condenados a condenación eterna. Y solamente a través de los méritos y la persona de Cristo es que recibimos el perdón, la salvación y la vida eterna. La seguridad futura es en ese Cristo Jesús.
Eso es lo que predicó con tanta ansia el apóstol San Pablo. Y sus palabras siguen haciendo eco hoy en cada rincón de cada iglesia y en las calles cuando salen gente, evangelistas, a hablar y a compartir el evangelio. Es presentar exactamente el mismo mensaje, el mismo llamado de venir a los pies de la cruz para salvación. Y una vez que venimos a Cristo, estar firmes en esa vocación, estar firmes en esa libertad con que Cristo nos hizo libre para gloria eterna de su nombre. No busquemos más falsas propagandas o una falsa liberación que te ofrecen algunos colectivos ideológicos que se han hecho muy populares y que le reclaman a Dios y le reclaman a la iglesia el derecho de ser pastores de una iglesia. Y es por eso que la iglesia se han llenado de gente que está pastoreando y que no deberían estar pastoreando. Mujeres, lesbianas, homosexuales. Esto que estoy diciendo es tremendo, ¿no? Pero esa es la realidad. La iglesia se ha llenado de este tipo de elementos y escúchame bien lo que le digo, van a aparecer los transespecies y otros movimientos, otros colectivos que van a reclamar el mismo derecho que reclaman hoy las mujeres de ser pastores. Y los vamos a ver predicando en los púlpitos. Algunos ya lo están haciendo, pero vamos a ver ejércitos de personas que van a inundar las iglesias. Me temo, y estoy pensando y orando si debo predicar acerca de la segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, una serie que estoy estudiando. Cuando Pablo habla de la gran apostasía, si estamos en esos tiempos donde hemos abandonado la fe apostólica para darle los púlpitos a este ejército de desalmados, de gente que son apóstoles de Satanás, no de Cristo Jesús, alterando las Escrituras. Eso es lo que se hizo con Gálatas capítulo 3, verso 28. Personas que hoy están diciendo, Dios no hace acepción de personas porque no hay varón ni mujer, porque somos uno en Cristo. Por lo tanto, siendo que no hay varón ni mujer, tanto un varón como una mujer pueden ser pastores. Eso es lo que está diciendo Pablo. No, Señor. Pablo, ya te acabo de mostrar, haciendo la exégesis como corresponde, que Pablo en ningún momento trató el tema del pastorado femenino en la iglesia. Está hablando de la justificación por la fe y nos está dando una respuesta que, ¿cuál es el propósito de la ley? 1, para mostrar nuestras transgresiones y 2, para llevarnos a Cristo Jesús, que es el que nos da eterna salvación. Te conjuro en el nombre de Cristo que vengas a los pies del Señor y aceptes la salvación antes que sea demasiado tarde. Y tú, hermano, que ya eres de Cristo, mantente firme en la libertad con que Cristo te hizo a ti y a mí libres. Y no nos volvamos a sujetar a ideas que lo que hacen es competir con la gracia soberana de Dios. Padre, gracias te damos por esta hermosa carta y ayúdanos, por favor, a mantenernos enfocados en el propósito de tus enseñanzas. Que no vengamos con las mochilas ideológicas que se meten dentro de la iglesia para justificar estas pretensiones de querer demandarte a ti, Señor, que lo das todo por gracia, pero te demandan a ti derechos que no tenemos. Gracias, Señor, por habernos creado, por lo que somos, y gracias por habernos salvado en Cristo Jesús, a quien le damos honor y gloria. Y elevamos esta humilde oración en su santo y bendito nombre, Cristo Jesús. Amén.